Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión les traemos una macabra historia. Perro negro. En el espeso manto de la noche, cuando las sombras se alargan y los susurros del viento se mezclan con el latir del corazón, hay criaturas que emergen de las tinieblas, alimentándose del miedo que yace latente en los corazones de los mortales. En este pequeño pueblo, envuelto en la neblina perpetua que parece ocultar secretos ancestrales, se cierne una presencia ominosa. El perro negro. Su origen se pierde en los anales del tiempo, una oscura leyenda que ha persistido generación tras generación. Se dice que una vez fue un animal común, un fiel compañero, que habitaba en la granja de una familia olvidada de la memoria de las generaciones. Pero una tragedia indescriptible, una malevolencia antigua y olvidada, lo convirtió en algo más que una simple mascota. Este engendro nauseabundo deambula por los callejones oscuros, sus ojos brillan con una luz infernal que hiela la sangre en las venas de aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con él. Su pelaje, más oscuro que el abismo mismo, parece absorber la luz a su alrededor, envolviendo su figura en una oscuridad palpable. Los lugareños susurran sobre los terrores que trae consigo. Se dice que aquellos que lo ven, sucumben a una locura irremediable, presa de pesadillas que los acechan incluso en sus momentos de vigilia. Pero lo peor de todo es lo que ocurre con aquellos que cruzan su camino, desaparecen sin dejar rastro, solo para ser encontrados días después, sus cuerpos mutilados y sus mentes consumidas por el horror. Emilia llegó a este lugar buscando refugio del caos de la ciudad, pero lo que encontró fue algo oscuro. La noche en que la aberración maligna cruzó su camino, el cielo se oscureció con una tormenta que parecía presagiar la llegada del mal. La lluvia golpeaba los tejados con furia, como si tratara de ahogar los susurros de los horrores que se avecinaban. Cuando lo vio por primera vez, una sensación de temor la inundó. Sus ojos brillaban con una claridad que no pertenecía a este mundo, una luminiscencia que parecía destilar pura maldad. El pelaje del perro era tan oscuro como la misma noche, absorbiendo la energía a su alrededor y envolviendo todo en una penumbra opresiva y perpetua. Intentó huir, pero sus piernas se sentían como plomo, incapaces de moverse frente a la presencia sobrenatural que tenía delante. El gruñido de la bestia resonaba en su mente como un eco de pesadilla. Ella sabía que había algo terriblemente mal en esta aldea, algo que se retorcía en las sombras y se alimentaba del miedo de los inocentes. Y en ese momento se dio cuenta de que había sido arrastrada a la oscuridad, a un abismo del que no había retorno. Su mirada perdió la vida y su mente todo vestigio de conciencia. Su alma fue arrebatada a un precipicio más allá de la muerte, mientras su cuerpo era devorado por las fauces que desprendían un aliento repugnante, una criatura que despedazaba y masticaba el cuerpo de la joven, iniciando la digestión con sus órganos expuestos. La sombra del mal se posaba sobre el pueblo entero como un manto, envolviéndolo en una oscuridad palpable que parecía devorar todo a su paso. Francis, el sheriff del pueblo, se encontraba en el centro de esta tormenta sobrenatural, luchando contra fuerzas que desafiaban toda comprensión. Cada luna llena traía consigo un nuevo horror, una nueva desaparición que llenaba los corazones de los habitantes de un terror indescriptible. Francis se sumergió en la investigación con una determinación feroz, pero también con un creciente sentido de desesperación que lo consumía desde dentro. Descubrió muy pocos secretos muy bien enterrados en las entrañas del pueblo, sellados con sangre, muerte y traición mucho antes de que él naciera. Pactos oscuros entre las familias más antiguas de este lugar, cuyas intenciones eran tan impenetrables como la misma noche. Las visitas a los hogares de los ancianos resultaban inquietantes. Pese a su amabilidad, era notoria la perturbadora sensación que se percibía al tomar una taza de café y charlar con personas que habían perdido claramente la cabeza. Tuvo la sospecha de que la criatura tenía algo que ver con este disturbio en las mentes de los habitantes, pero realmente no pudo determinarlo. Estaba claro que existía entre los antiguos un círculo de complicidades que impedía a Francis investigar a fondo. Los documentos referentes a hallazgos o noticias sobre este perro ominoso se encontraban ocultos o destruidos. Pese a que todos aceptaban su existencia, no había referencias documentales en la hemeroteca del pueblo, los periódicos y archivos tenían faltantes en su numeración. Pero lo que más lo atormentaba era el destino de Emilia. La joven rubia y de rostro angelical había desaparecido en la noche en que este esperpento espectral e inmundo había cruzado su camino, arrastrada hacia un abismo de oscuridad del que nunca regresaría. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su espíritu parecía seguir acechando los callejones sombríos, y su lamento resonó en los oídos de aquellos que desearon escuchar y saber sobre su destino. Francis se enfrentaba a sus propios demonios mientras intentaba descubrir la verdad detrás de las desapariciones,
pero sabía que el mal que acechaba en las sombras era poderoso, más de lo que jamás hubiera imaginado. Y aunque cada paso lo llevaba un poco más cerca de la verdad, también lo llevaba más cerca a un abismo de locura y perdición. La noche caía como un manto de muerte anunciando el inevitable enfrentamiento entre este hombre y la bestia, cuyo origen y poder parecían salidos de una dimensión más allá de la imaginación. Francis, siendo el comisario en jefe de la comunidad, se preparó para lo peor sabiendo que sus posibilidades frente a un ser de esta naturaleza eran casi nulas, pero el destino de todos pendía de un hilo. Tenía que intentarlo. El perro negro contemplaba en las sombras, sus ojos poseedores de una malicia antinatural que helaba la sangre en las venas de aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Caminaba por las calles como si no poseyera conciencia, rodeado de palomas, gatos, entre otros animales. A veces parecía incluso normal, escabulléndose en la cotidianidad. Y Francis no vacilaba, su voluntad era férrea, alimentada por el deseo de terminar con la pesadilla y hacer justicia, y el deseo de proteger a las inocentes personas que confiaban en él. Era extraño pensar que un perro de aspecto desaseado y asqueroso, enfermizo y tumoroso, peludo, fuera capaz de doblegar la historia de centenas de personas. Pero era la realidad y había que aceptarlo. Si no lo hacía, perdería antes de poder intentarlo. Buscó incesantemente durante semanas, hasta que finalmente la oscuridad acudió a su llamado. La noche en que la luna llena alcanzó su punto más alto en el cielo, los dos se encontraron. Mientras caminaba en la tranquilidad de la noche, vio acercarse un perrito ordinario buscando alimento. Al observar a Francis, se detuvo y se sentó al frente de él. Y el sheriff entendió que el perro estaba frente a sus ojos. Lejos de las aterradoras visiones de pesadilla que imaginaba, el encuentro se redujo a un perro sucio y desnutrido posado ante él, en el silencio de la noche. Nadie quiso envolverse en esta colisión. Los aldeanos miraron a través de sus ventanas, y se percataron de que la criatura del Averno había llegado, era el fin del amable alguacil que por tanto tiempo los ha cuidado. Y llenos de cobardía, preferían tener unas pocas muertes al año como ofrenda y mantener la relativa calma en que vivían. Ni siquiera su equipo en la pequeña comisaría quiso apoyarlo. Y él no quiso obligarlos, los entendió y tampoco los culpaba por rehusarse, a diferencia suya, tenían familias, hijos a los cuales deseaban mantener con vida. Esta era su lucha. Las personas cerraron sus ventanas y cortinas en la oscuridad de la noche, entristecidas por lo que iba a pasar. Francis se percató de ello y simplemente se sintió abandonado, defraudado. El animal solo lo observaba, casi como una mascota, gentil, recostado como si nada extraño ocurriera. De pronto el cielo comenzó a oscurecerse, tornándose de un rojo carmesí. Las nubes se movían con una agitación sobrenatural y el viento se tornó helado, dando una sensación espantosa al intentar respirarlo. El horror se apoderó de todo el ambiente. Este infernal enfrentamiento ya estaba sacudiendo el vecindario, los cimientos mismos de toda la aldea antes de comenzar. Y con el primer disparo, dio inicio el grotesco enfrentamiento. Un enfrentamiento feroz y despiadado con rayos de luz cortando a través de la oscuridad y el sonido de la carne de Francis desgarrándose llenando el aire. Sus disparos no hacían nada a la extraña criatura que contorsionaba y contraía su vientre sucio y peludo de forma bizarra. Sus mordidas al comienzo solo tenían la fuerza de un perro ordinario, pero conforme avanzó la pelea, fue incrementando su salvajismo. Lo atacaba con la furtividad de un lobo, más que como un perro. Desgarrando y evadiendo en el acto los movimientos y disparos del aterrado hombre. A pesar de los gritos desgarradores causados por las terribles mordeduras, Francis se mantuvo firme. Los padres abrazaban a sus hijos, las madres y abuelas lloraban. Los ancianos del pueblo esperaban en silencio con la esperanza de tener algo que enterrar una vez terminada la carnicería. El tamaño de la criatura fue incrementándose conforme avanzaba la lucha, un olor a rancio llenó el lugar junto con una neblina espesa. El corazón y los intestinos del esperpento se descolgaron, mostrando los trozos de carne muerta aún sin digerir. Adoptó su asquerosa forma verdadera, y sus ojos estremecieron el alma del único hombre en ese pueblo dispuesto a luchar hasta el final. Al mirar el caos y la destrucción a su alrededor, Francis comprendió la verdad, se sentía sin aliento y rodeado de la inmundicia, de la maldad de esta horrenda forma de vida. El llamado perro negro no era simplemente una criatura de la noche, sino una manifestación de los pecados y la corrupción que habían arraigado en lo más profundo de este lugar durante siglos. Sabía que su final se acercaba. Con un grito de angustia, Francis se lanzó hacia adelante, dispuesto a sacrificarlo todo para detener al mal de una vez por todas. Y en un destello de luz y oscuridad, el perro negro lo derrotó. Lo miró fijamente y Francis comenzó a arder,
entre espantosos alaridos de dolor, y mientras su piel quemada se asaba, la criatura lo saboreaba y empezó a consumirlo. Su cuerpo despedazado y su alma quebrada por siempre, sin poder trascender a la gloria de Dios, atrapada entre las fauces eternas del perro maldito. Sin embargo, este sacrificio tuvo su beneficio. Esta ofrenda calmó por un tiempo la sed de sangre de la criatura y su maldición fue levantada temporalmente. Los despojos apedazados fueron remendados tanto como se pudo por los amigos y pobladores del noble alguacil, que siempre ayudó cuanto pudo a sus semejantes. Y fue enterrado, tras una hermosa ceremonia de despedida. Todos fueron testigos de horrores inimaginables, y las cicatrices del corazón nunca sanarían por completo. Sin embargo, en la oscuridad siempre hay una luz, y aunque el mal pueda acechar en las sombras, siempre habrá aquellos valientes o suficientemente insensatos para desafiarlo y luchar por la esperanza. Levantaron una modesta, pero hermosa estatua en su nombre, en la que pusieron flores y veladoras. Las fotografías de Emilia y los otros desaparecidos también rodeaban este pequeño pero importante monumento a su valentía. Y entonces, una hermosa mañana en que los destellos del sol iluminaban la villa, los pobladores observaron a un canino recostado sobre la estatua del desaparecido Francis. No sabían si era un perro ordinario, o la pesadilla que los asolaba, y con pesar en sus corazones, voltearon sus miradas y siguieron sus caminos, como si nada ocurriera. Sus vidas transcurrieron en calma por un tiempo, hasta que las desapariciones iniciaron de nuevo. Y en un infinito océano oscuro, el alma de Francis, Emilia, todas las víctimas se ahogan de dolor y desesperación. Sus almas enloquecidas por el terror y el tormento son incapaces de hallar el descanso. A veces se les permite salir a merodear el pueblo, pero se encuentran cautivas por la eternidad, en un sufrimiento sin fin. Y mientras las sombras se desvanecen y el sol se eleva sobre el horizonte, la aldea se prepara para un nuevo amanecer. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal, no puedes dejar pasar nuestra próxima entrega repleta de sobresaltos terroríficos.